Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Magdalena Agnieszka Zapieszyna. Ella fue una noble polaca que sería conocida por interferir en la política del reino y por ser las amantes del rey Stanislao II Poniatowski, alumbrándose los primeros hijos ilegítimos que tuvo oficialmente el monarca polaco, siendo esta situación un gran escándalo cuando su marido se negó a reconocer a tales hijos pese a las exigencias del rey. Espero que os guste esta biografía. Magdalena Agnieszka Lubomirska nació en el año 1739 en la población de Janowiec, en el Reino de Polonia. Fue hija del general y diputado Antoni Benedikt Lubomirski y de la esposa de este, Anna Sofia Osarowska. El matrimonio tuvo al menos dos hijos en común, Magdalena y Jerzy Dominik, que llegaría a ser teniente general y cortesano de la corte polaca. La niña descendía de una poderosa y rica familia de magnates polacos, llegando a poseer sus padres numerosas tierras y propiedades, además de que servían dentro de la corte polaca. Para mantener el poder de su familia, Magdalena se casó con un pariente suyo, el príncipe Józef Lubomirski, celebrándose su boda el 26 de junio de 1755, teniendo para entonces la novia unos 16 años de edad en el momento de la unión. Aquel matrimonio sería muy breve, debido a que su marido murió a los pocos meses de haberse casado. Tras esperar un tiempo prudencial para comprobar si Magdalena se encontraba embarazada en el momento en el que se había quedado viuda, se le empezó a buscar un nuevo casamiento, surgiendo así una serie de pretendientes que pidieron su mano en matrimonio, debido a que ella era una joven y rica viuda que descendía de una poderosa familia, quedando finalmente comprometida con Alexander Michał Sapieha, un estadista y militar lituano que era en ese momento diputado y voivoda de Polotsk. El 27 de diciembre de 1756 se celebró la boda entre Magdalena y Alexander. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 26. Tras celebrarse este segundo casamiento, Magdalena empezó a mostrar un gran interés por la política, tanto de Polonia como del Gran Ducado de Lituania. Es más, gracias a ella, su marido logró escalar puestos rápidamente dentro de la milicia y de la política. El matrimonio empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1757 nació el primer hijo de la pareja, un niño llamado Casimir, pero este falleció con apenas un año de vida. En el año 1758 nació Anna Teófila, quien en primeras nupcias se casó con un príncipe polaco y en segundas nupcias con un funcionario ruso de origen lituano. En el año 1759 nació Carolina, que se acabaría casando con dos nobles polacos. En el año 1760 nació Mariana, quien también se casó con dos nobles polacos, y en el año 1762 nació Emilia, quien también se acabaría casando con otro noble polaco. Magdalena seguiría estando muy implicada en la política de la época, mientras iba alumbrando a sus hijas. Ella llegó a tener bastante influencia y no solo apoyó la carrera de su marido, sino también la de otros nobles y príncipes polacos que se iban abriendo paso tanto dentro de la política como en la corte polaca y lituana. En el año 1763, Magdalena llamó la atención del rey polaco Stanislao II Poniatowski, con quien rápidamente inició un romance, aunque para entonces
Dicho monarca había iniciado una relación amorosa con Elżbieta Braniska, una noble y política polaca que llegó a ejercer como consejera del rey. Stanislaus II Poniatowski no se llegaría a casar, aunque mantuvo conocidos romances con diferentes damas. Incluso se dice que fue amante de la zarina Catalina la Grande, teniendo con esta una supuesta hija llamada Ana Petrovna, la cual fue reconocida por el marido de la emperatriz rusa, el zar Pedro III de Rusia, pero esta niña falleció a los pocos meses de nacer. En un principio, la relación entre Magdalena y el rey fue secreta, pero en el año 1765 esta empezó a ser conocida dentro de la corte, algo que ocasionó que su marido, Alexander, decidiese alejarse de su mujer, empezando así a vivir ambos cónyuges por separado. En el año 1768, Magdalena alumbró a la primera hija legítima que tuvo oficialmente el rey polaco, una niña que se llamó Constanza, la cual se acabaría casando con un coronel del ejército de la corona polaca, y en el año 1770 alumbró a un hijo ilegítimo del rey llamado Michał, quien acabaría desempeñando una carrera militar. El nacimiento de estos dos hijos del monarca fue un gran escándalo, especialmente cuando el rey Estanislao exigió al marido de su amante que reconociese a aquellos niños como hijos propios para que éstos no quedasen desamparados. Pero el marido de Magdalena se negó en rotundo, desobedeciendo así las órdenes del monarca polaco, siendo esa situación la comidilla de la corte polaca. Poco después de haber alumbrado el segundo hijo que tuvo con el rey, este perdió todo el interés que sentía hacia Magdalena, iniciándose un romance con la noble polaca Elżbieta Selowska, con quien llegó a tener más hijos. Es más, la propia Elżbieta llegó a decir tras la muerte del monarca que fue su esposa morganática, algo que es bastante cuestionado por los historiadores. Tras perder el favor del rey, Magdalena se reconcilió con su marido Alexander. Ambos empezaron a convivir de nuevo, naciéndose el último hijo que tuvo en común el matrimonio, un niño que se llamó Franciszek, quien fue príncipe y general de la artillería del Gran Ducado de Lituania. Es muy posible de que aquella reconciliación matrimonial solo fuese por interés, debido a que el matrimonio no tenía para aquel entonces ningún heredero varón, debido a que el único hijo varón que llegaron a tener falleció con apenas un año de vida y tan solo tenían 4 hijas. Así que como su marido se negó a reconocer al hijo varón que había tenido Magdalena con el rey, el matrimonio se dio una segunda oportunidad para traer al mundo al ansiado heredero varón, algo que acabarían consiguiendo. Tras el nacimiento de su último hijo, el matrimonio volvió a hacer vidas por separado. Magdalena centró su vida en el mundo de la actuación, siendo una gran mecenas del teatro y de distintos actores. Es más, ella se unió como miembro a la asociación teatral y dentro de sus palacios llegó a celebrar grandiosas representaciones teatrales a las que acudían destacados miembros de la nobleza, de la política y de la milicia, tanto de Polonia como de Lituania. Finalmente, Magdalena acabaría falleciendo el 24 de enero de 1780 a los 41 años de edad, posiblemente a causa de algunas de las enfermedades de la época. No hay mucho más que decir sobre Magdalena. Ella fue una mujer que descendía de una poderosa familia polaca, algo que la permitió el poder contraer buenos casamientos y convertirse en una de las damas más destacadas de la corte y del panorama político tanto polaco como lituano. En aquella época, muchas mujeres que pertenecían a la nobleza polaca empezaron a interferir en la política del reino, algo que ocurrió también con Magdalena,
que logró que tanto su marido como otros miembros de la aristocracia polaca o lituana lograsen escalar puestos tanto dentro de la corte como de la milicia y de la política. Magdalena acabaría siendo conocida por ser una de las amantes del rey Estanislao II, dándole así los primeros hijos ilegítimos que tuvo oficialmente el monarca. Pero el nacimiento de aquellos niños fue un gran escándalo, sobre todo cuando su marido se negó a entregarles su apellido, algo que es bastante comprensible. Pero si nos ponemos a pensar cómo era la sociedad de por aquel entonces, su negativa causó cierta conmoción dentro de la nobleza y de la corte, debido a que desobedecer las órdenes de un monarca podría ocasionar el fin de una carrera política o militar, aunque es bastante sorprendente de que su marido no fuese destituido de sus cargos o exiliados como solían pasar con los maridos de las amantes reales, tal vez porque el rey ya estuviese cansado de Magdalena y hubiese centrado su atención en otra dama de la corte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Magdalena Agnieszka Zawisza. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros maridos que se hayan negado a reconocer a los hijos que sus esposas tuvieron con el monarca de turno. Y con esto me despido. Hasta la próxima.